Ahí se escucha. Gracias. Entonces, debemos tener en cuenta tanto la localización de la fractura como el tratamiento inicial, que van a ser determinantes en este pronóstico. Entonces, para esto tenemos la clasificación de Delbert. En los niños vamos a clasificar las fracturas según pues esta descripción, que van a ser 4 tipos, del 1 al 4, y como les muestro en la parte inferior, entre más se acerca el 1 y 2, va a ser más grave. Entonces, la 1 van a ser las fracturas transviciarias, las 2 las transcervicales, es decir, entre más cerca a la cabeza o pues, a la epífisis esté, pues va a ser de mayor gravedad. La 3 ya va a ser cérvico-trocantérica y finalmente la 4 va a ser intertrocantérica. La frecuencia es los porcentajes que les muestro abajo, entonces miremos que la más grave es la más frecuente y es por eso que debemos, digamos, conocer bien y atacar desde el principio este tipo de complicaciones. Entonces, esta necrosis va a ser un tipo de osteonecrosis aséptica. Ya vamos a hablar más ampliamente de la fisiopatología, pero lo que va a pasar es que va a haber una alteración en la vascularización en el fémur proximal. En este caso, no va a ser, digamos, una disrupción completa, sino una interrupción de ese flujo por el trauma, y puede ser tanto, pues ya vamos a ver los factores de riesgo, pero puede ser inicialmente por el desplazamiento, por el tiempo en que, digamos, permanezca luxada o fracturada pues, y desplazada esta cadera. Entonces lo que va a pasar es que va a haber inicialmente, cuando se suspende este riesgo sanguíneo por cualquiera, digamos, de los medios, que a veces incluso también es por la hemartrosis que genera la compresión sobre los vasos más que la ruptura, va a haber una apoptosis entonces de todo pues, el componente de la línea ósea y de la médula ósea. Va a haber entonces subsecuentemente un colapso principalmente anterolateral de la cabeza o de la epífisis en este caso. Esto, digamos, cuando ya se compromete el hueso subyacente, lo que va a hacer es que va a ejercer una presión mayor sobre el cartílago, comprometiendo ya y así posteriormente la articulación. Posteriormente, ya en un estadio más tardío, entonces se va a seguir aplanando o se va a aplanar la cabeza femoral, y finalmente, pues ya a más largo plazo, esto nos podría llevar a una artrosis secundaria, pero ya vamos a especificar pues en esto. Entonces, la vascularización, digamos que quise especificar lo de los niños y los adolescentes en el título, porque acá es muy importante saber que es diferente. En los adultos, todos estos vasos que llegan a través de las circunflejas laterales y medial, que son ramas de la femoral profunda, van a atravesar, o digamos que van a llegar a toda la cabeza. Mientras que en los niños, por la fisis, como no pueden atravesar la fisis, pues va a tener, digamos, un recorrido más limitado, y es por eso que la fisis puede sufrir más. En este caso, entonces, la principal arteria que nos va a irrigar la cabeza va a ser la lateral ascendente, rama de la circunfleja medial. Y a partir de esto, entonces, hay otra clasificación, que es la clasificación de Radcliffe. Esta nos habla más que todo de la extensión de este compromiso vascular, y esto también nos va a determinar algo del pronóstico. Como les muestro también en la gráfica, hay 3 tipos, tipo 1, 2 y 3. Los tipo 1 van a ser más graves, y nuevamente los tipo 1 van a ser los más frecuentes, el 50%. Aquí lo que va a pasar es que tanto la cabeza como la epífisis como la parte proximal del cuello van a verse comprometidas, y esto va a ser porque la circunfleja medial va a estar comprometida más proximalmente. Cuando estamos en el tipo 2, ya va a ser, digamos, que solo o se va a limitar más a la parte metafisiaria, y esto es porque la obstrucción o la disrupción de la vascularización ya va a ser una rama más epifisiaria, también rama pues de la circunfleja medial. Y finalmente la tipo 3, que sería la menos grave, pero que abarca el 25%, ya va a ser más los vasos retinaculares, va a ser pues más proximal, a la cabeza, entonces eso nos va a comprometer la epífisis parcialmente. Aquí entonces les muestro, digamos, cómo se vería radiológicamente. Entonces aquí vemos, como vamos a ver más adelante, el compromiso inicialmente se ve, o inicialmente no, cuando se ve en la radiografía, se ve por aumento pues, de la densidad en el espacio comprometido. Entonces vemos que a medida que avanzamos, pues se ve menos compromiso, incluso en el 3 es más difícil de observar. Entonces, como les hablé al principio, esta necrosis es más frecuente en los niños y adolescentes. Se cree que es primero por la alteración en la vascularización
que les conté, y segundo, que cambia o digamos, la evolución es diferente a la de los adultos porque los niños van a tener mayor potencial de crecimiento cartilaginoso. Es decir, cuando entre más pequeños sean, más posibilidad van a tener de restaurar la forma esférica de la articulación a partir pues, del molde, por decirlo así, del acetábulo, y probablemente puedan recuperar más fácilmente la altura de la cabeza a diferencia del adulto. Es por eso, digamos, que es la población especial. Hay que tener en cuenta que entre, como les hablé, ya más adolescentes, hay menos, digamos, menos posibilidad de que haya esta remodelación, y ellos son los que principalmente tienen este riesgo de artrosis. Incluso se describe que esta es la tercera causa de artroplastia en menores de 50 años, que también pues, es un número relevante. Y digamos que la historia natural sin el tratamiento, la literatura dice que puede llegar hasta el 80% de la artrosis, y principalmente afectar la calidad de vida del paciente por la limitación en la movilidad, porque van a haber un acúmulo de microfracturas que va pues, a limitar cada vez más su movilidad. Para ampliar un poquito de la fisiopatología, entonces tenemos dos fases de la necrosis vascular. La primera es la isquémica. Aquí entonces, como hablamos inicialmente, se va a interrumpir esa vascularización, no va a haber cambios macroscópicos en este momento, sí se va a generar la necrosis o la apoptosis, digamos, progresiva del área afectada, pero inicialmente vamos a ver las radiografías normales. Es importante saber que en esta etapa muy probablemente los niños no tengan síntomas, es por eso que en estos pacientes es muy importante el seguimiento, porque muchas veces se ve primero imagenológicamente. La literatura describe que hasta desde los 2 meses después de la cirugía se podrían ver algunos cambios en caso de que desde el inicio exista la necrosis. Y en caso de que la sospechemos, en la resonancia, en este caso, vamos a ver disminución de la captación. Aquí sí se ven cambios tempranos en la fase inicial, sobre todo pues, en esa zona afectada, dependiendo del tipo o de la zona pues, de vascularización afectada. Perdón. Y la segunda fase, la fase más tardía, es la regeneración. Aquí va a haber como un reclutamiento de unos marcadores moleculares que van a hacer que se traigan células madre mesenquimales. Estas van a ser, digamos, su principal función va a ser diferenciarse y generar angiogénesis masiva. Digamos que es importante saber esto de masivo a través del cartílago epifisiario, porque entonces ya se va a generar un sobrecrecimiento de ese cartílago, por lo que les hablé de la gran capacidad de remodelación, sobre todo en niños más pequeños, y en ellos entonces podemos tener posteriormente una coxa magna que no se remodele, digamos, como queremos, pues, esta forma esférica. Esta coxa magna va a hacer que probablemente se subluxe, que el paciente persista subluxado, y esto, pues, como les mostró en la imagen, que está la cadera derecha subluxada, se conoce como el signo, pues, de la cadera en riesgo. Entonces, digamos que esta etapa va a ser como la determinante en el resultado, dependiendo de todo lo que pase en esta etapa, y según algunos autores de nuestra intervención, pues va a depender de los resultados. Sin embargo, algunos también dicen que la historia natural de la enfermedad es difícil de modificar, que nosotros podemos hacer tratamiento sintomático o, pues, digamos, algunos otros tratamientos, pero que es difícil, pues, digamos, frenar alguna de estas etapas. En los factores de riesgo quise hacer énfasis porque en la literatura hay varios estudios y varios, digamos, en los libros se describen diferentes tipos de factores de riesgo. No hay unos determinados claros, por lo menos en lo que encontré, y quiero que también pues se den cuenta que los estudios que les vamos a mostrar de estos factores de riesgo todos son del 2023 y 2024, que es lo más actual que tenemos. Sin embargo, todavía no hay un consenso en la literatura de unos factores pues, específicos. Sin embargo, sí hay unos que nos van a guiar. Entonces, en este primer estudio del 2023 se hizo una revisión sistemática pues, retrospectiva de más de 1000 pacientes, todos niños menores de 18 años y todos con fracturas del cuello femoral. Algunos se fijaron con placa, otros, la mayoría, con tornillos canulados. Y recuerden que al principio les hablé que ya la incidencia va bajando, entonces en este estudio pues, que es actual y que tiene un gran número de pacientes, la incidencia que ellos encontraron fue de 22%, y dicen que digamos, la mayoría que encontraron fueron poblaciones en África y Europa más que en América. Los factores de riesgo en el análisis pues,
sistemático que ellos realizaron, ellos encontraron que sí tenía una diferencia estadísticamente significativa la clasificación de Delbert cuando era 1 y 2 tenían más riesgo que las 3 y 4. Los niños mayores de 12 años, por lo que hablamos de la capacidad de remodelación, en el estudio ellos encontraron que era 1.6 veces más probable que presentaran la necrosis en mayores de esta edad, y cuando se fueron a fijar en algo que digamos que uno pensaría como en los adultos que es muy relevante para determinar el pronóstico, que es el tiempo entre el trauma y el tratamiento, ellos hicieron un punto de corte de 24 horas, pues el tratamiento es 24 horas más o menos, y no encontraron ninguna diferencia en este estudio al respecto. Este otro estudio también es del 2023, son 814 pacientes, todos son también pues niños, todos con fracturas o con la causa de la necrosis traumática, y en ellos todos se realizó la osteosíntesis en las primeras 2 semanas y se hizo un seguimiento mínimo a 6 meses. La incidencia de ellos miden que es similar, 26% de la necrosis vascular, y en el caso de ellos, ya les voy a mostrar las gráficas, encontraron que sus factores de riesgo eran solo las del tipo 2, que vimos pues que eran las más frecuentes, el desplazamiento inicial, que ellos no describen como un punto de corte pues, o una clasificación, simplemente dicen muy desplazadas o poco desplazadas, y la pobre reducción inicial. Entonces, digamos que ellos llaman la atención que es importante más que el tiempo en el cual va a realizar el tratamiento, una adecuada reducción, digamos, con lo que tenga, y también hicieron pues como su corte del tiempo de cirugía, 12, 24 y 48 horas, tampoco encontraron diferencias, al igual que otros factores de riesgo que también se describen en la literatura, como el mecanismo del trauma de alta o baja energía, el género o el método de reducción y de fijación. Ninguno de esos en ellos fueron factores de riesgo. Aquí están entonces los únicos 3 que ellos encontraron. Miren que las fracturas del tipo 2 claramente tenían mayor riesgo, la calidad de la reducción y el desplazamiento inicial, que como les digo, digamos, era un parámetro arbitrario en este caso. Este otro estudio quiso evaluar el tiempo de retiro del material, que también se ha escrito en la literatura, que es uno de los signos o digamos de los factores para aumentar pues, el riesgo de necrosis. Entonces ellos dicen que muchas veces nos preguntamos cuándo es el momento ideal para retirar el material, y no hay, digamos, un tiempo específico. En la literatura hay dos, digamos, hay que sopesar si es temprano o tardío. En el temprano, digamos que lo que vamos a lograr es revertir tempranamente pues, esa pérdida de la vascularización, es decir, que se retire más rápido sin el efecto del implante, y también se previene la osteopenia por desuso por lo mismo del implante. Y en el tardío describen que se protege tanto el hueso trabecular como los sistemas vasculares que están frágiles, pues la vascularización que queda, que está frágil. Dicen que si lo retiro tardío, de pronto tiene, digamos que damos más chance, que tenga más tiempo de recuperarse, de regenerarse. Entonces los que lo hacen tardío, digamos que esta es su principal razón, y otra es que reduce el riesgo de refractura. Sin embargo, en este estudio, como les voy a mostrar, no hubo aumento de las fracturas cuando se retiró temprano. Aquí entonces ellos evaluaron 71 pacientes, en ellos las fracturas eran del tipo 2 y 3, fueron 4 centros, digamos una cohorte de más de 10 años, que es creo que la más grande que encontré en la literatura, y ellos no solo querían evaluar si se presentaba desde el retiro la necrosis vascular, sino que si ya la tenía, se agravaba con este retiro. Entonces todos ellos tuvieron el material más de 6 meses y el seguimiento fue hasta 8 años. Como vemos entonces acá ellos, el punto de corte era más o menos de 7 meses para el retiro del material. En todos ellos ya se debía haber consolidación radiológica, y cuando miramos en los que tenían pues más de 7 meses, en la gran mayoría ni se agravó, en el 93% ni se agravó, ni se presentó la necrosis avascular. Los resultados, entonces, ellos tenían como unos desenlaces secundarios, también querían evaluar pues, sus factores de riesgo. Entonces ellos dicen que la edad en la que se presentó la necrosis vascular fue aproximadamente 9, más o menos 4 años, la edad de todos los pacientes, tanto tenían necrosis como si no la tenían, entonces para ellos la edad no era determinante. La consideración radiológica se logró aproximadamente en 3 meses. Cuando los pacientes que ya tenían la necrosis y se agravó después
del retiro, inicialmente eran 36% y la mayoría eran ratio tipo 1. Y después del retiro, globalmente, 15% tuvieron necrosis vascular, que se dividieron en 7 que se agravó, es decir, que ya los tenían, y 8.5 que eran de no. También evaluaron otras de las variables que ya hablamos, género, la severidad del desplazamiento, el tipo de fractura, el tiempo de tratamiento, la calidad de la reducción y el método, y ninguno de ellos pues arrojó un resultado estadísticamente significativo. Y la necrosis vascular, entonces, finalmente después del retiro, contando todos los pacientes, fue 66% cuando se retiraba en menos de 6 meses, entonces ellos sí ahogan porque se haga un retiro tardío, es decir, más de 7 meses según ellos. Y en este último que les voy a mostrar pues, de factores de riesgo, yo quise especificar, digamos, en lo del tiempo, porque sabemos pues, que en los adultos sí es bastante relevante. Ellos, en el estudio que también es del 2024, bueno, 43 pacientes y pues evaluaron también varios factores de riesgo. El único importante en este caso era el tiempo. En ellos sí se vio, pues digamos que fue estadísticamente significativo, como les señalo acá. La P, y evaluaron, digamos, no un tiempo de corte, sino promediaron todos los tiempos de todas las cirugías de estos 45 pacientes y encontraron que cuando se hacía en menos de 82 horas, los resultados eran mejores, es decir, no desarrollaban necrosis vascular. Sin embargo, pues el grupo pues, o la cohorte no es tan grande, entonces digamos que no tiene tanto peso como los anteriores que les mostré. En cuanto al diagnóstico, entonces, como les dije inicialmente, va a ser asintomático. Cuando el paciente tenga síntomas que empieza a colapsar esa cabeza, va a tener dolor inguinal principalmente, también puede ser en el muslo o rodilla. Entonces, si tenemos un antecedente de esta fractura, pues prender las alarmas que puede ser la necrosis avascular. Y en las radiografías también, entonces ya les hablé que inicialmente no vamos a tener cambios, solo en la resonancia, y que cuando tengamos cambios ya en la fase regenerativa va a haber un aumento de la densidad ósea en todo el sector donde se esté produciendo la necrosis. Generalmente el aplanamiento es enterolateral, sin embargo, pues también depende del compromiso vascular. Y en cuanto al tratamiento, describen que es poco satisfactorio en la mayoría de veces el tratamiento inicial de la necrosis vascular. Como les hablaba, algunos autores dicen que no afecta la historia natural, hagamos lo que hagamos, pero digamos que sí hay herramientas para mejorar la sintomatología del paciente. Y idealmente esto se debe empezar desde el inicio de los síntomas. Si el paciente se queja de los síntomas que les hablé y en la radiografía tenemos algún indicio en la resonancia, inmediatamente, así sea una sospecha, suspender el apoyo o un apoyo parcial hasta que mejoren los síntomas y hasta que radiológicamente, con el seguimiento y con los síntomas, digamos, yo sospeche que ya terminó la etapa de revascularización. Hay 3 objetivos principales en este tratamiento. El primero es que se preserven unos arcos funcionales. Como vimos inicialmente, una de las principales complicaciones, además de la artrosis, es que los pacientes tienen gran limitación funcional. Mantener la cadera reducida, también les hablé que puede haber una causa magna que es un luxe. Perdón. Entonces la idea es evitar pues, que se luxe completamente en ese caso. Y como último objetivo, conservar pues, la mayor cantidad de cabeza viable. Sin embargo, en esto digamos que no vamos a poder intervenir tan directamente. También se describe entonces que cuando la identifique tanto clínica como imagenológicamente, se indica el retiro de material de osteosíntesis, obviamente siempre y cuando ya la fractura esté consolidada, porque si sabemos que la epífisis va a empezar a colapsar, pues puede protruir este material a la articulación y podemos generar otro tipo de complicaciones. Generalmente se debe hacer una resonancia temprana para determinar y delimitar este tiempo, este compromiso pues, o esta extensión, y según esto miramos en el seguimiento cuando lo hacemos. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, se describen varios. En la descompresión, que en los niños digamos no es tan frecuente, la literatura no lo reporta tan frecuente, y nuevamente puede mejorar los síntomas pero no la evolución de la enfermedad. También lo más distinto son las osteotomías intertrocantéricas, que con la evolución también pues vamos a ver que se puede digamos asociar el soporte pélvico, que también hace una osteotomía femoral proximal, que también nos ayuda a alargar en caso de que estos pacientes presenten un acortamiento precisamente por el colapso de la cabeza, una cefaloplastia en caso de que tengan deformidades tipo silla de montar, las artrodesis, que digamos que sería un tratamiento que trataremos de evitar, pero en algunos pacientes
para mejoría del dolor, esta es una de las opciones pues, que nos describen. Y finalmente el reemplazo articular, que es lo que vamos a hablar pues, más adelante cuando evaluemos la paciente. Como conclusiones, entonces, la necrosis vascular, que es una complicación frecuente en niños y adolescentes con este tipo de fracturas del cuello, es indispensable que minimicemos esos posibles desenlaces que vimos y prever el riesgo con un seguimiento adecuado. Los factores de riesgo, como vimos, la literatura no determina unos específicos, sin embargo, sí nos orienta a algunos de ellos, y los principales, digamos, los que tienen más peso, por lo menos en los estudios que les compartí, son el desplazamiento, la reducción, pues la mala reducción iniciales, entonces también tener esto en cuenta en el tratamiento inicial.